tal? Buenas tardes, sí. Por ahí tenía este live pendiente. Lo estoy haciendo antes que nada. Son las 6:52, miércoles 13 de mayo, 6:52 de la ya tarde. Sí, es curioso que hoy justamente un día treceavo. ¿Qué significa el número 13? Vamos a hacer un poco de historia. Kathy. Sí, el pasado 19 de abril entramos en un proceso de preparación de 13 días de preparación para el ritual Amolok. Sí, para que tenga un poco de entendimiento, los 13 días de preparación para dar culto a Moloch es lo que se conoce en el mundo en este tiempo. Esa práctica se conoce en este tiempo, en esta era, sí, a través de la pandemia coronavirus. ¿Por qué? Porque ya a este tiempo nosotros sabemos, sí, que el hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya recomendado, sí, que todos los casos de coronavirus sean lanzados al crematorio, sí, a nosotros se nos da entendimiento que eso viene siendo, sí, dentro del ocultismo, sí, dar el sacrificio a los niños. Sí, entonces, el mes de abril, 1 de abril, se destapó el asunto de los niños rescatados en Nueva York. Entonces, ¿qué tiene que ver los 13 días de preparación con justamente hoy, 13 de mayo? ¿Sí? Bueno, es como un patrón. Es como un patrón. ¿Por qué? Porque del día 19 de abril al 1 de mayo pasaron 13 días. Sí, del 17 de abril al 30 o 1 de mayo, sí, nosotros fuimos dirigidos como grupo al caso de la joven chilena que se metió a la Deep Web y tocó a un muñeco, sí, o a un chaneque. Bueno, entonces 13 días pasaron y pum, el grupo se dividió. Entonces, justamente hoy, 13 de mayo, sí, me doy cuenta que nuevamente el número 13 aparece. ¿Qué representa el número 13? El número 13 representa, sí, en cuestión de astronomía. Wow, vaya que es importante. Se fue la señal, ya regresó. Entonces, Ofiuco, sí, es el 13º signo zodiacal que escudriñaba, por ejemplo, Nostradamus. Y Nostradamus está ligado con la masonería. Pero en fin, el número 13 también representa las bodas de Adán y Eva, el día que Adán y Eva se casaron. Entonces representa en el cristianismo las bodas del Cordero. Bueno, vamos a ver un poco de lectura. ¿Cómo debo ungir mi casa en días de oscuridad y con las iglesias cerradas por coronavirus? Esto es importante. Esto es importante porque si no hay una iglesia abierta, y vaya que no la va a haber, va a llegar un momento que va a haber oscuridad, ¿sí? Que las iglesias que vayan a estar abiertas son iglesias conforme al sistema religioso, ¿sí? Entonces hoy lo que vamos a hacer, vamos a ungir, ¿sí? Un bolde para vaciar aceite, ¿sí? Y lo importante de esto no es el ritual, no es el aceite, tampoco es la calidad del aceite, tampoco la vasija, sino tu mano. Sí, lo importante de ungir tu casa, sí, la intención o la razón por la cual estamos ungiendo esta casa es porque el pasado 11 de mayo, sí, estábamos haciendo un live donde estábamos tocando el tema de los niños. Al tocar el tema de los niños, sí, que los niños son santos, Salmo 8:2, por ahí se le respondió a Yahel, sí, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, esa estructura, sí, se cayó, ¡pum!, justamente cuando estaba la alabanza. Juan y quedó registrado. Entonces, dado que no se había ungido la casa, sí, no se ha ungido desde que me cambié, entonces lo que vamos a proceder es a ungir. Y vamos a compartir de qué manera fue que a mí se me enseñó, sí, a ungir la casa o el lugar donde yo estoy. Cuando estábamos intercediendo, o yo estaba intercediendo
por la mamá del peque. Sí, entonces cuando yo estaba intercediendo, el pastor de la iglesia donde nosotros nos congregamos o fuimos o acudimos, ¿sí? Al tener esa situación, después del bautizo no se le dio seguimiento. Es decir, que nunca llegó, ¿sí? O no fueron, o no dieron continuidad los pastores a la casa a darnos palabra. Entonces, ¿eso qué orilló? Bueno, orilló que por mi propia cuenta yo me pusiera a estudiar o escudriñar la Biblia. Y que bueno, me hicieron un favor, de cierta manera. Pero, ¿qué vas a hacer tú como cristiano? O como alguien que no conoce nada de esto y de repente te topas con una endemoniada y te resulta ser intercesor, de la nada te resulta ser intercesor y no sabes nada de esto. Sí, a la manera que yo aprendí fue gracias a que el pastor quedó un día en que iba a ir a ungir la casa donde estaba la mamá del peque y yo. Entonces, como nunca fue, sí, uno de los libros a los cuales, o el primer libro al cual fui direccionado fue a Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown. Entonces, en el libro de Rebecca Brown, Él vino a dar libertad a los cautivos, enseña, ¿sí?, cómo la protagonista ungió su casa. Y wow, y pues yo, sí, al no saber nada de esto, apliqué el conocimiento que ahí enseña Rebecca Brown en el libro Él vino a dar libertad a los cautivos. Entonces, ¿cómo fue que ungí la casa? Sí, les voy a compartir la manera en que ungí, sí, el error que cometí, sí, y ahora lo comprendo más con el caso de la chilena al cual fuimos direccionados, sí, ahora lo comprendo más. Sí, entonces voy a compartir esa etapa o parte de mi testimonio cuando fui intercesor, sí, de la mamá del peque, en una etapa que yo no quería nada con Dios, yo andaba muy cómodo en mi vida carnal, sí. Entonces, vamos a compartir qué sucedió, sí. Vamos a iniciar leyendo lo que enseña el libro de Rebecca Brown, sí. ¿Por qué? Porque cada pastor tiene su manera, su forma de hacer las cosas. En mi caso, sí, al ser intercesor, la mamá del peque por 3 meses, sí, después de que ella fue al encuentro, o fuimos los dos al encuentro, cumpliendo con el ritual, con el ritual que hacen aquí las iglesias cristianas. Aquí las iglesias cristianas te toman, te mandan a un lugar aislado por 3 días, te dan la palabra, te hacen liberación, y bueno, pum, te meten a la piscina o lo que sea, y de ahí a un arroyo o una piscina, te bautizan y de ahí estás listo. Adiós. Pagaste tu cuota y adiós, se acabó. Algunas iglesias te dan seguimiento, te siguen ministrando, otras no. En mi caso, la iglesia donde nosotros fuimos no nos dieron seguimiento. El pastor apenas se estaba iniciando, sí, y hasta mucho fue que nos atendió. Pero bueno, eso nos orilló, o a mí me orilló, en lo personal, a buscar respuestas, sí, en los libros. Y uno de los libros al cual fui direccionado fue al de Rebecca Brown. Él vino a dar libertad a los cautivos. Entonces, vamos a compartir, sí, qué fue la parte que yo leí, escudriñé. ¿Por qué es importante? Porque hay una parte de este libro que enseña que tienes que ungir tu casa aún por tus hermanos, tus propios hermanos en la fe, o sea, por los demás cristianos, a causa de la envidia. Wow, y esto nos conecta con Fausto Sagapa. Entonces, en el capítulo 16, ¿sí?, titulado ¿Cómo luchar?, ahí dice: sino hasta de un hermano en la fe que siente odio hacia usted. O sea, hay que ungir aún por los propios hermanos. Vamos a ver si esto cosa lo logra. Ok, si no, pues bueno. Vamos a ver. El capítulo 16. Te enseña del libro de Rebecca Brown
Sí, ahí está. Recuerdo una noche, poco después de la liberación definitiva. Ok, vamos a ver. Control F on here. Te manda directo a Éxodo 40. Sí, pero esto está en el capítulo 16. Sí, entonces aquí habla ella de cuando acababa de liberar a Elaine. Recuerdo una noche, poco después de la liberación definitiva de Elaine, que estaba yo lavando la loza después de comer. Estaba sola y derramaba mis lágrimas sobre la loza mientras oraba al Padre. Había sido un día particularmente duro. Elaine y yo estábamos continuamente atormentadas por los espíritus satanistas. Nada parecía frenarlos. Sí, casi constantemente aquellos seres invisibles nos estaban levantando en peso y lanzando contra la pared o al piso, o nos arrojaban objetos. Estábamos agotadas y magulladas. Podíamos detener a un demonio reprendiendo en el nombre de Jesucristo, pero a los espíritus humanos no los podíamos detener de la misma manera. En desesperación grité al Señor: Padre, por favor, ¿qué podemos hacer? Siento como que esta casa fuera una vía pública para que transite cualquier poder o demonio. Sabes que estos espíritus nos atormentan. No puedo más. Aquí lo que enseña, y aquí fue una de las cosas que a mí me enseñó, de las primeras cosas que a mí me enseñó, es de que existen espíritus o demonios, pero también existen. Sí, también existen. Ahí enseña que hay espíritus humanos. Un brujo, por ejemplo, y existen demonios. Entonces a un demonio lo puedes detener con la palabra, mencionando a Jesús, pero un espíritu humano no tan fácilmente. Entonces ahí se nos enseñó, al menos a mí en lo particular, ¿sí?, que tienes que lanzar la palabra de profecía, ¿sí?, dándole un ultimátum al brujo, o se alinea con Dios a través de Jesús o se muere, ¿sí? Eso fue lo que se me enseñó. O te alineas o te mueres. Entonces ahí enseña en esa parte de Rebecca Brown que existen dos tipos de espíritus: demoníacos y espíritus humanos de los brujos. Los brujos, cuando hacen proyecciones astrales, ¿sí?, llegan a tus sueños para matarte. Con el paso del tiempo y después de ser dirigido al caso Nostradamus, al caso Asmodeo, ¿sí?, a fastidiar tu vida, tú podías simplemente destruir su espíritu. Si tú matas al espíritu del brujo, muere el brujo. ¿Por qué? Porque si matas al espíritu, matas la carne. Entonces, cuando yo entendí eso, sí, yo estaba presto, sí, a que en esos 3 días de ayuno y oración, intercediendo a favor de esa mujer que estaba siendo oprimida por Asmodeo, sí, por masones y brujos, 3 brujos, 2 brujas, un brujo y una amazona. Wow, que es importante. Se fue la señal, acaba de regresar. Entonces a mí me tocó, sí, atender ese caso, y ahí comprendí que si tú destruyes el espíritu del brujo, el brujo se muere. Entonces ahí la cosa cambió, ya no se acercaron tan fácilmente. En aquel instante, el Espíritu Santo me inundó la mente con la historia del Cordero Pascual en Éxodo 12. Entonces me dijo: desde la muerte de Jesús no hay sacrificio con sangre. ¿Cuál dirías que es el equivalente de la sangre hoy día? El aceite. Así es, pregunté. Correcto. Entonces, el Señor me recordó el pasaje de Éxodo 40, en el que instruyó a Moisés para que utilizara también la unción de aceite. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Precisamente vamos a aplicar ese mismo conocimiento. ¿Sí? Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Le santificarás con todos sus vasos y serás santo. Entonces, Éxodo 40, sí, 49, dice: al meditar en este pasaje, el Señor me mostró que debía tomar aceite y ungir mi casa y santificarla para el Señor. Así que tomé el aceite que tenía de cocinar, y unté los postes y el dintel de las puertas mismas y cada una de las ventanas. Al hacerlo, le pedí al Señor que santificara mi hogar y que lo sellara con el sello de su sangre preciosa. Luego, dejando las puertas abiertas, volví a entrar en la casa y parado en el centro
¿En dónde? En el centro. ¿De dónde? En el centro de la casa. ¿Dónde estaba parado? Estaba en el centro de la casa. Le pedí al Señor que la limpiara y que sacara a cuanto espíritu maligno hubiera en ella. El cambio fue inmediato y dramático. Mi casa quedó sellada y no hay demonio ni espíritu humano que haya podido entrar desde entonces. Ok, ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Ese proceso yo lo hice cuando estaba intercediendo por la madre del peque. Y es lo precisamente lo que vamos a hacer ahorita. Sí, pero ojo, no se trata de un ritual. Sí, porque el aceite de la unción era un aceite preparado especialmente. No era cualquier aceite. En este caso, sí, ya no existe Israel. Ya no existe el... ¿Ya? Ok. Es importante lo que voy a decir. Ya no estamos bajo el pacto levítico. Por lo consiguiente, todos los rituales que se hacían, sí, anteriormente quedaron abolidos. Ahorita estamos bajo el pacto de Melquisedec. Entonces, el aceite o el sentido del aceite ya cambia. ¿Por qué? Porque ya no se puede preparar de la misma manera de antes. Sí, y ahora tú ser el templo del Dios viviente, lo que more dentro de ti es lo que va a tocar el aceite. No sé si me explico. Sí, en el libro de la epístola de Pablo a la Odisea, ahí enseña que el templo de Dios está ¿dónde? En el corazón. ¿Sí? Y tú al ser el templo y Dios al estar su presencia en el lugar santo, santísimo, en el corazón, ¿sí? Quien da, ¿sí? O toca o transmite el poder, ¿sí? En el espíritu al aceite es Dios. Entonces, vaya, que es importante. Según sea el Dios de tu corazón, ese es el Dios que va a tocar o sellar el aceite. En las otras escrituras, como el Evangelio de Felipe enseña que la sangre de Jesús, ¿sí? Es simbolismo del Espíritu Santo. Entonces, allá no estar, ¿sí? La sangre de Jesús y ser el simbolismo, ¿sí? La unción del Espíritu Santo, entonces se transmite. ¿Sí? Para que tú puedas ser un hijo de Dios como Jesús, tuviste que ser molido, procesado como las aceitunas, ¿sí? Para que pudieran producir el aceite. O sea que tuviste que pasar por muchos sufrimientos y tribulaciones. Esa es la diferencia. ¿Sí? Si tú pasaste el mismo camino que Jesús, de sufrimientos y tribulaciones, si fuiste molido como las aceitunas para producir aceite, entonces tu aceite queda sellado con la presencia del Espíritu Santo que mora en ti. No sé si me explico. O sea, que si viene un satanista o si viene alguien de la nueva era o alguien del mundo y quiere hacer este ritual, por llamarlo así, ¿sí? Y no es cristiano, no ha pasado el proceso como lo pasó Jesús, que fue molido, que fue torturado, ¿sí? Ese proceso, ¿sí? Si no lo has pasado, no va a funcionar. No va a funcionar porque el aceite no es un talismán, como muchos lo manejan, ¿sí? Entonces mucho tiene que ver la persona que unge el aceite y el proceso, ¿sí? Que ha llevado o está llevando, ¿sí? O el caminar de esa persona con Dios. Es decir, tuvieron que pasar 7 años, ¿sí? Yo, en el camino de Dios, para poder hacer este live y compartir lo que a mí me sucedió. ¿Por qué? Porque en el tiempo que yo estaba de intercesor de la madre del peque, yo apenas estaba iniciando, ¿sí? Yo apenas estaba iniciando como intercesor. O sea, no era cualquier cosa. Interceder a favor de una persona endemoniada y que el demonio se te vaya encima no es cualquier cosa. Sí, pero en ese entonces, como no había pastor y no hubo pastor que fuera a ungir mi casa, sí, y cada vez que la mamá entraba al cuarto donde yo estaba, sentía un dolor de cabeza aquí.
Sí, entonces yo le decía al pastor, pastor, vaya y unja. Sí, la casa, sí, sí voy a ir, no solamente a tu casa, sino también a la de ella. Nunca fue. Nunca fue. ¿Sí? Por eso soy muy poco copartícipe en las iglesias o con los pastores. Los tengo yo en una etiqueta de cobardes. Entonces, como nunca fue el pastor, yo tuve, ¿sí? No sé cómo fue que Dios me puso ese libro del Rebecca Brown. En mi camino lo leí e hice, ¿sí? Lo que ahí enseña. Entiendo yo, ¿sí? Que Dios tuvo que obrar a través de la fe. O sea, yo entiendo que fue por fe y misericordia de Dios que el aceite, ¿sí? Que yo ungí para ungir mi casa funcionó. ¿Por qué? Porque yo estaba en el proceso de intercesión. A pesar de que era nuevo, no sabía nada en estos asuntos, por el solo hecho de estar intercediendo a favor de una endemoniada, fue como Dios operó en mi caso. No quiere decir que tú que andas en el mundo, tú que no tienes nada de estudios, ni te interesa, ni tienes la intención de aprender, no quiere decir que contigo funcione. Etiquetan de que es mentira. ¿Cómo no va a ser mentira si la persona que lo hace no hay santidad, ¿sí? No hay sacrificio, no hay nada de Dios, ni en su casa, ni en su boca, ni en su mente, ni en su alma, ni en su corazón? ¿Cómo va Dios a actuar? No se puede. Entonces yo lo que hice fue agarrar un litro de aceite, ¿sí? Como enseña ahí, simplemente lo vacié. Este aceite para ungir las puertas y dinteles de la casa y ventana. Ahorita vamos a compartir lo que sucedió, ¿sí? Lo que sucedió cuando yo ungí la casa y la mamá del peque entró sin saber lo que yo había ungido. Yo puse a prueba lo que dice el libro. Si yo lo puse a prueba, lo que dice Rebecca Brown en el libro, yo lo puse a prueba. Dije, vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Y no le dije nada a la mamá del peque. Y después de que ungí, le dije, ven a la casa, vente, vamos. No, no quiero ir. Me decía, ya no quiero ir, es que siempre me duele la cabeza. Le digo, no, vamos. ¿Sí? Y cuando ella entró, el libro, cuando ella entró, ¡pum! Lo que estaba encerrado salió. Este es el aceite. Simplemente hice una oración, sí, pero la oración, si en ti no hay verdad, si en ti hay mentira, en ti hay pecados ocultos, si en ti no hay arrepentimiento, si en ti hay raíces de dolor, de amargura, si en ti hay cosas que a Dios no le gusta, ya depende de la misericordia de Dios si opera, sí o no. En aquella ocasión era para interceder a favor de la madre del peque. En este caso lo hago porque vamos a entrar en una etapa de contienda, porque voy a empezar a exhibir cosas que no le va a gustar al diablo. De hecho, hemos estado compartiendo cosas que no le gusta, ¿sí? Y por causa del último video, donde al poner la alabanza de la niña, ¿sí? Tocando el tema de Salmos 8.2, que Dios establece o empodera a un niño para destruir a tus enemigos. Es decir, que si tienes un hijo santo, ¿sí? Y canta alabanza, simplemente el demonio sale huyendo. Y ese día, pasado 11 de abril, esa cosa que está ahí, que ya lo señalé, simplemente se cayó. ¿Sí? Esa cosa se cayó. Entonces, debido a eso, como no había yo ungido aquí, es que estoy haciendo el ungimiento. Ahora voy a compartir lo que sucedió. Sí. Vamos a compartir un poco de sabiduría, experiencia. Sí. Tú unges. Obviamente es que es una oración pidiéndole a Dios, Padre, te pido en nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach, Yahoshua, por tu Hijo amado, al cual tú humillaste a la tierra para pagar el precio de sangre, ¿sí? Quebrantando toda maldición, estableciendo un pacto, ¿sí? Para los hombres, a través de tu Hijo amado, para reconciliarte contigo, Padre, por misericordia. Yo te pido por tu Hijo amado, al cual, por su pasión, por su sangre derramada, por sus tormentos en la cruz, yo te pido, Padre Dios,
que establezcas un reinado, un tabernáculo, un templo, un lugar de oración, un lugar de alabanza, un trono al cual tu presencia descienda desde los 7 cielos, Padre Dios, hacia aquí en la tierra, y desde aquí, Padre mío, tú bendigas hoy a favor, Padre Dios, de los afligidos, oprimidos, deprimidos, aquellos que están siendo atormentados, que están cautivos, Padre Dios, por causa del enemigo y por causa del pecado o por muchas causas que solo tú conoces, Padre Dios. Te pido, Padre mío, que tu presencia descienda, toque este aceite, Señor, que mi mano sean tus manos, sino sean las tuyas, mi palabra no sean mis palabras, sino sean las tuyas, a través de tu palabra, Señor, tu espada de doble filo, Señor, descienda tu poder, tu presencia, Padre mío, descienda sobre este elemento que representa el aceite, Padre mío, representa el sufrimiento, representa la pasión de tu Hijo amado, por el cual fue molido por causa de nuestros pecados, Padre Dios. Este aceite representa la sangre de tu Hijo amado derramada en la cruz, rompiendo, quebrantando toda maldición del diablo, ¿sí? Para que así nosotros pudiéramos estar a tu lado, Padre mío, de nuevo mi vida, según como enseña tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Padre mío, en este día, a esta hora, Señor, nosotros te pedimos, Padre Dios, que este aceite sea una extensión, Señor, de tu reino y de tu palabra, para que esta casa, Padre mío, sea establecida como un trono delante de ti, Señor, y que todo sacrificio, toda ofrenda, sean para ti, Padre mío, olor agradable y grata ante tus ojos y ante tus presencias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach, Yahoshua, Padre Dios, te lo pedimos en este día, a esta hora, Señor. En el nombre de tu Santo Hijo amado, y que es sobre todo nombre, Jesucristo. Ya, amén. Entonces, cuando tú unges con aceite, sí, este es un elemento. Esto sin la palabra y presencia de Dios no es nada. Sí, para que este aceite, sí, represente la sangre de un ungido, sí, o de un hijo de Dios sacrificado, tú tienes que ser así como él, sí, sacrificado en la carne, para que este aceite no solamente represente el aceite o la sangre o los tormentos o el sufrimiento de Jesús, sino también represente tu sufrimiento, porque hay que pagar un precio, sí. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pagar el precio. ¿Cómo se paga el precio? Siguiendo el camino de Jesús. Entonces, una vez que tenemos el aceite, que la puerta que tú abres, nadie la cierra, y la puerta que tú cierras, nadie la abre. Entonces te pido, Padre Dios, esta puerta, Señor, establezcas ángeles como estableciste en el rey, Padre Dios, para que ningún espíritu inmundo, para que ningún espíritu contrario a tu espíritu, Padre Dios, entre en tu santo trono, tanta presencia, Padre Dios. Así como me enseñaste desde el principio, en el huerto de la vida, pedimos que esta puerta que simboliza el Pesaj, que simboliza que ningún espíritu de muerte, sí, va a entrar a este lugar, porque donde hay vida no puede estar la muerte. Donde está tu presencia, Señor, no puede estar el enemigo. ¿Por qué? Porque tú eres vida y no muerte. Sí, tú como yo tienes valores por las mañanas y entonces, Padre mío, sí como enseñas desde el principio, en el evento, te pido, Padre Dios, que pongas un ángel, Señor, en cada puerta o puerta, Señor, de esta casa, que sea establecido, Señor, tu presencia sea establecida, tu presencia, Señor, en la alabanza. Que así sea, Señor.
¿cómo se llama? Ni se abrirán ante cualquier ataque del enemigo. Sucedió un ataque durante el proceso de liberación o intercesión de la Madre Peque. En una noche, en una madrugada, les voy a comentar, les voy a compartir un testimonio donde ya era habitual que todas las noches, todas las madrugadas hubiera manifestaciones demoníacas. Y en una ocasión escuché que una ventana era abierta o cerrada después de que hubo un ataque. Escuché cachos o cascos de caballos afuera de mi casa. Y pero antes de eso, yo escuché como un aire. Estamos hablando que yo tenía 3 meses, o estuve 3 meses contendiendo a favor de la Madre Peque. Entonces yo ya estaba atento, alerta a cualquier manifestación de ese tipo. Y cuando yo escuché ese sonido, como cuando yo creí que era el clima, un aire con viento, un aire con fuerza, ligera fuerza. Entonces yo dije, voy a orar. El Padre Nuestro, lo único que me sabía, el Padre Nuestro, es lo único que yo sabía, ¿sí? Y al orar el Padre Nuestro, el volumen de ese sonido o aire aumentó, a modo de que a mí me quería callar, a modo de que yo me callara. El aire o el viento aumentó. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Hablar más fuerte. Entonces yo decía, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Y el sonido de ese viento aumentó mucho más. ¿Qué pasó? Sí, más aumentaba el aire, sí, a modo que ya no escuchaba yo mi propia voz. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo oraba más fuerte. Al final terminé gritando, 2, 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, gritando el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el diablo me quería callar. ¿Cómo? Con esa manifestación. Entonces yo comprendí. Después, con el paso del tiempo, al estudiar, al escudriñar los espíritus, ¿qué son los espíritus? Los espíritus son neumas, son vientos, son aire, neumatología. Al estudiar eso, yo comprendí por qué el sonido del aire me había atacado esa noche. Y yo, al final de que estuve reprendiendo, sí, escuché primero unos cachos, como unos cascos, como de un caballo. Después ya no era un caballo que yo escuchaba afuera de mi casa o de mi cuarto. Ya eran un conjunto de caballos, eran varios caballos. Y al final se escuchaba todo una legión de caballos. Supongo yo que cada caballo con su demonio, sí, afuera de mi casa. Ya se escuchaba. Se escuchaba así. Y era un montón, se escuchaba un montón de caballos fuera de mi casa. Pero como yo ya sabía lo que me estaba enfrentando, al final se escuchó, donde yo vivía había puerta, una ventana así como esta. Al final del ataque, yo escuché cómo jalaron una ventana. Por eso es importante que uno jale la ventana. Entonces yo escuché algo parecido así como esto. Pero era nada más un sonido, como si la ventana tuviera nada más una puerta. ¿Sí? Pero yo creí que era un vecino que se había levantado por los gritos que yo había dado. No, señor. Sí, la ventana parecía que medía como 15 metros. O sea que la ventana que se abrió, o el portal dimensional que se abrió, la Biblia habla que cuando vino el diluvio, 7 ventanas se abrieron y vino el juicio de Dios. Entonces, con el paso del tiempo, al leer las otras escrituras, yo sé que existen 7 cielos después de la tierra. De ahí 10 cielos, ¿sí? Conforme enseña el libro de Enoch. Entonces, cuando la Biblia enseña que hay que ungir ventanas, es porque los demonios abren ventanas en tu dimensión para pasar, y se comprende que es una ventana enorme, ¿sí? Para pasar a tu dimensión y quieran
lastimarte o destruirte. O sea, yo no sé con lo que me estaba enfrentando, nunca supe, ¿sí? Pero por el nivel de contienda, de guerra, no fue cualquier cosa. Por eso, tú como cristiano que me ves, ¿sí? Las ventanas deben ser, los marcos de las ventanas deben ser ungidas, ¿sí? Y en el Edén, la oración que hice allá en la puerta, ¿sí? En el Edén enseña, ¿sí? Que el Edén estaba custodiado por ángeles. Entonces tú como cristiano lo que debes hacer es pedir a Dios que mande ángeles, que establezca ángeles en tu puerta para que nada entre o ningún espíritu entre a tu morada o a la morada o trono, ¿sí? O templo de Dios o casa de Dios. No sé si me doy a entender. Y aquí hay otra enseñanza. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿sí? ¿Cómo es que habiendo ángeles en los pórticos o en las entradas del Edén, cómo fue que el enemigo se infiltró? ¿Nunca lo han pensado? O sea, ¿cómo es si el Edén estaba custodiado, sí, por ángeles? Porque cuando Adán y Eva quisieron regresar, no pudieron porque había una espada, ¿sí? Y atrás de la espada estaba un ángel custodiando el Edén. Entonces, ¿cómo fue que entró el diablo? ¿Nunca se preguntaron eso? La Biblia lo enseña y las otras escrituras lo confirman, ¿sí? Que era un Shabbat, y los Shabbat, toda la creación de Dios, o sea, los ángeles de Dios iban y le alababan a Dios en el Edén, y el hombre hacía lo mismo. Pero ese día que Hasatán o Samael tentó a Eva, sí, los ángeles no estaban ocupados en los asuntos del Edén porque era Shabbat. El Shabbat se respetaba desde antes de la creación del hombre. Entonces fue un Shabbat cuando el demonio aprovechó y utilizó a una serpiente como un intercesor o intermediario, ¿sí? Como lo es el Papa, como lo son los falsos profetas ahorita en la actualidad, ¿sí? Y a través de un intermediario fue que habló, a través de la garganta, ¿sí? Samael habló y convenció a Eva. Entonces, ¿de qué manera fue que el demonio burló la seguridad? ¿Sí? Primero era Shabbat, no había ángeles. Segundo, utilizó a un intercesor o a un intermediario, en este caso la serpiente, la creación más hermosa, ¿sí? Que Dios había creado dentro del Edén. En las otras escrituras enseña que la serpiente tenía alas, ¿sí? Y tenía manos y pies, algo parecido a un dragón, ¿sí? Cuando participó, ¿sí? En el pecado para Eva, simplemente Dios, ¿sí? La degradó, le quitó las manos, los pies y las alas y la hizo tragar polvo. Entonces, esa criatura sí existió. Sí existió. Y hay fósiles, restos fósiles, ¿sí? De su existencia. Y con el paso del tiempo, esa víbora, ¿sí? Aún existen fósiles, y esa víbora, ¿sí? Fue mutando, fue evolucionando hasta lo que se conoce en este tiempo como dragones. Los dragones existieron en la época o en el tiempo de la venida de Jesús. En la niñez de Jesús, los dragones fueron, y la Biblia lo enseña, sí, que se postraron delante de la presencia de Jesús en su niñez. Entonces los dragones existieron y aún existen, sí, conforme enseñan las otras escrituras, y aún como la ciencia de este mundo lo enseña, porque has encontrado restos. Y hay un dragón profetizado en la Biblia que va a salir. Y hubo un niño en México que anunció hace 2 años que iba a salir un gran dragón del mar. Ese video ya lo compartí. Entonces los dragones existieron y es la mutación o la evolución, ¿sí? De esa serpiente que estaba antes en el Edén. Por eso dice serpiente antigua o Satanás. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto.
Algo que voy a compartir es que te adoran, tú eres el hermano, eres el Dios de nuestro corazón. Amado mío, amado mío. algo que voy a compartir es lo siguiente. Sí, cuando vas a ungir tu casa, tienes que abrir todas las puertas. Es lo que enseña ese libro. Perdón mi desorden. Dije que ordenaste, güey. Iba a hacerse de noche. Entonces las puertas deben estar abiertas. Porque aquí voy a compartir otra enseñanza. Cuando yo ungí la casa la primera vez, sí, yo cometí un error. Sí, es de que ungí, me fui a buscar la mamá del peque, a la hora de entrar, la mamá del peque, apenas hizo así, dice que sintió que algo salió y le empezó a doler la cabeza y salió. Entonces yo me volví a revisar el libro de Rebecca Brown, Olvido dar libertad a los cautivos, y me puse a analizar cuál fue el error que yo cometí. El error que yo cometí fue de que ungí la casa donde yo vivía y cerré las puertas y me fui. ¿Me explico? Y eso lo comprendí ahora con el caso de la joven chilena, que cuando ella empezó a ser afligida, el pasado 25, 26 o 27, si no mal recuerdo, bueno, en esa etapa, el grupo aún no se ponía de acuerdo si hacíamos una videollamada o no. Entonces yo me conté para atenderla. Entonces yo lo que hice fue lo mismo que en su momento hizo el pastor en aquella ocasión para interceder a favor de la mamá del peque. Yo lo que hice fue que me comuniqué con ella y le dije, ponga el altavoz. Y a ella, al poner el altavoz, sí, yo empecé a mandarle grabaciones por Messenger, atando todo espíritu que estuviera en su casa. Entonces, cuando ella puso la grabación, dice, yo lo tengo registrado, lo tengo en video, sí, registrado, entonces está documentado, sí, que los demonios empezaron a volverse locos. Por eso digo que un celular, sí, el internet, el display de tu celular, sí, de tu computadora, de tu televisión, todo lo que sea pantalla, incluso un espejo, todo aquello que refleje tu imagen o tenga reflejo es un portal. Puede ser también la mesa, sí, recién barnizada. ¿Me explico? Todo aquello que proyecte tu reflejo es un portal. El mar es un portal porque refleja lo que hay en el cielo. Es un portal.
Entonces, cuando yo le mandé la grabación con la palabra atando, sí, primero, todo espíritu que estuviera a ella, afligiéndola, esas cosas, sí, al escuchar la grabación se volvieron locas, hubo una reacción. Las 4 siguientes grabaciones, si no mal recuerdo, sí, yo oré atando, sí, los espíritus y rompiendo, quebrantando todo pacto. Y al atar, yo mandé a los ángeles, por llamarlo así, pidiéndole a Dios que mandara a los ángeles con espada desenvainada para cortarles la cabeza, porque esa fue la encomienda, esa fue la palabra, esa fue la orden que se nos dio a nosotros de atar, pero no atarlos para después dejarlos libres y que sigan fastidiándole la vida a otra persona, sino atarlos para cortarles la cabeza. Entonces, en ese caso, sí, de la joven chilena, a mí se me dio entendimiento que cuando tú unges y cierras la puerta, los demonios quedan apresados dentro de la casa, no pueden salir, porque tú al ungir, sí, la puerta, sí, toda la puerta que Dios cierra, nadie la abre. ¿Me explico? Entiéndanlo bien. Si yo soy un embajador del reino, si yo soy un hijo de Dios, y yo unjo con aceite mis manos, si yo le digo al Padre, Padre, te pido, Señor, que esta puerta, cuando yo la abra, no sea yo quien abra, sino que seas tú a través de mi mano, por medio de tu unción, tu presencia, que la abra. Entonces, cuando yo oro pidiéndole al Padre, sí, que unja en los marcos de las puertas, y le pido que ningún espíritu entre y ningún espíritu inmundo ajeno al Espíritu Santo de Él entre o salga, que es lo que hace Dios, ¿sí? Que al ungir tú estás, o Dios está operando a través de ti y del aceite de la unción. Entonces, cuando tú abres una puerta, ¿sí?, tú das acceso, pero cuando la cierras, si eres un hijo de Dios, nadie puede entrar. Entonces, en el caso de esa jovencita de Chile, sí, a través de algo, si no mal recuerdo, se nos dijo que los demonios estaban apresados y no podían salir. No podían salir de la casa, y que la presencia de Dios había descendido en la casa de esa joven que estaba siendo oprimida, ¿sí?, el caso de la Deep Web, y que su fin se había llegado a ellos, es decir, que se les iba a cortar la cabeza. No sé si me explico, ¿sí? Pero por soltar la palabra y al declarar o al pedirle a Dios que cerrara las puertas y que ningún espíritu saliera o entrara sin su consentimiento, lo que hizo Dios es que cerró las puertas, ¿sí?, sin estar ungida la casa, porque apenas ellas habían entrado en el proceso de liberación para después ser bautizadas y al final ungidas. Son 3 pasos, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Cerró las puertas de la casa, mandó a sus ángeles, ¿sí?, posó su presencia de Él en ese lugar, ¿sí?, y los ángeles cortaron cabeza a los demonios que estaban ahí en esa casa. Eso es para que tengan una idea del poder de la palabra, ¿sí?, cuando tú la sueltas, aunque sea por un celular. Estamos hablando que yo estaba aquí en México, Tabasco, México, y ella estaba en Chile. ¿Me explico? A través del celular o de los portales, ¿sí?, o de la palabra o de la voz, ¿sí?, Dios opera. Por eso no debes quedarte callado, ¿sí? Entonces, en ese caso, así fue como Dios operó. Y esta joven vio cuando los demonios, ¿sí?, les cortaron las cabezas. O sea, que es real todo este asunto. Entonces, cuando tú unges tu casa, ¿sí?, y le pides a Dios que ni un espíritu entre, que no sea de Él, que no venga de Él, ¿sí?, nada puede entrar. Porque tú, al ser un hijo de Dios, Dios opera a través de ti. ¿Sí? Pero ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Sí? Que tú como cristiano debes estar conforme a la voluntad de Dios, conforme, ¿sí?, a sus caminos, y debe de haber verdad en ti, para que la palabra que tú sueltes por la boca
sea verdad y no mentira, y no sea detectada mentira o hallada en ti y los demonios se vayan contra ti. Entonces tú tienes que estar limpio del corazón, porque ahí es el templo de Dios. Si tú tienes tinieblas en tu corazón, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que sucedió con el grupo de la hermana Rebeca Quintana? Se dividió. ¿Por qué? Porque cuando tú intercedes, y eso no lo sabía, no como ahora, sí, cuando tú intercedes a favor de una tercera persona, como lo fue en el caso de esta joven de Chile, los demonios que salen de ella se van contra ti. Porque a ella se le mostró, sí, que de todos los demonios quedó uno, y era un payaso, un joker. Y ahí se le dio una enseñanza, y esa enseñanza culminó el 30 de abril. ¿Cuándo? Cuando se dividió el grupo Apolo, el grupo de la hermana Rebeca Quintana, Guerreros de Dios. ¿Sí? Es decir, si tú como intercesor no estás bien puro, purificado de tu corazón, por eso compartí el video, ¿sí? El sufrimiento de la hermana Rebeca Quintana, porque si hay dolor, raíz de amargura, falta de perdón o lo que sea que no está conforme a la palabra de Dios, el enemigo se va contra ti. Y así como lo hizo con Eva, así como burló la seguridad que había en el Edén a través de los ángeles, así opera, ¿sí? A través de los hombres o del corazón del hombre y se infiltra. Entonces ya tienes a un demonio infiltrado en tu corazón, porque en tu corazón no hay perdón, o hay falta de perdón, o hay raíces de amargura, o hay depresión, o hay resentimiento, o hay ira, o hay enojo. Tú tienes que ser procesado para que Dios después te utilice para la guerra o la intercesión. Si no de otro modo, lo que sucede fue lo mismo que pasó con el grupo de guerreros de Dios. Se dividió. ¿Sí? Y yo dije, hasta que no te quites del medio, hermana Rebeca, y dejes que Dios gobierne este grupo, hasta que no hagas eso y regreses a la hermana Yahel Moller, yo no vuelvo. Y este grupo no va a prosperar hasta que te quites del medio y dejes que Dios tome el control del grupo. Y esa palabra ahí está, y Dios sabrá si la respalda o no. Pero eso sucedió durante esta contienda o intercesión a favor de esa joven que se metió a la Deep Web. Entonces meterse a intercesión, ¿sí?, o a interceder por otra persona no es cualquier cosa, porque el diablo se te va contra ti, ¿sí? Y si tú no estás limpio, puro, como Jesús, simplemente te va a hacer pedazos, como los hijos, ¿sí?, los hijos del sacerdote judío que decían, os conjuro por el Dios que dice Pablo. ¿Qué hicieron los demonios? Se fueron contra él. ¿Por qué? Porque no es un asunto, ¿sí?, de nada más decirlo o soltar la palabra, sino de vivirlo. Y si los demonios ven en ti oscuridad, se van contra ti. Por cierto, ese video lo borró también Rebeca Quintana. Entonces, si vas a ungir, unge, abres las puertas, unge las ventanas, unge los espejos, unge todo aquello que tenga puerta. Vea, esto tiene una puerta. Eso hay que ungirlo. Hay un video de una niña, ¿sí?, donde está metiéndose por unas puertas así como esta, pero más abajo, ¿sí?, y se ve la mano de un demonio jalándola, ¿sí? Entonces todo aquello que tenga puerta debe ser ungido. Debe ser ungido, ¿sí? Entonces, al finalizar el ungimiento, tal y como dice ese libro, Rebecca Brown, te pones en el centro de tu casa y declaras que esta casa es una casa, trono, templo de Dios viviente, y que ni un espíritu tiene acceso a él o a ella o a tu casa, porque ahí existe o alabas o es un lugar o un trono o un templo de Dios. Así que los dejo, voy a terminar de ungir. Y bueno, voy a ver si unjo también el pasillo. Lo que tú unjas con aceite, ¿sí?, ya sea tu casa o tus alrededores, es tu área, tu cobertura, tu perímetro, ¿sí?, que tú estás estableciendo en tu morada. Así que bueno, los dejo, siendo ya las 7:49 de la noche del día 13 de mayo, miércoles. Finalizamos esto y bueno, ahí queda para aquel que le sirva.
Por lo pronto, hasta luego. Hasta luego, Quique. Chique, saludos, Quique. Bueno. Saludos, Nelly. Yahel. Ok, Yahel. Por tu culpa hago esto. Rodolfo, ok, saludos. Bueno, nos despedimos. Yesenia, saludos. Luego fue la liberación de Catalina, así es. Y la de mamá, ¿no? Y la de mamá. En Shabbat a mi marido se le mandó a ungir con el vino las ventanas y puertas. ¡Wow! Con vino. Vino la sangre del Mesías. Igual. Tremendo. Saludos, Eli. Bueno, estamos a hacer otro live hablando sobre las premoniciones y los sueños. Mucho ruido en el ambiente, ok. Bueno. Los dejo. Vamos a ver si hago el otro live. Hasta luego y bendiciones. 7:50 de la noche. De Tabasco, México. Adiós.